Les habíamos propuesto, dentro de los otros temas a manejar esta mañana aquí en Buen Día, lo que tiene que ver con la durabilidad de la inmunidad, o sea, las defensas, la presencia de anticuerpos en aquellas personas que ya han padecido la COVID-19. Y en ese sentido se realizó un trabajo a cargo de Juan Romero, Rodney Colina, un proyecto de investigación y de estimación de prevalencia de asintomáticos y sintomáticos no reportados por SARS-CoV-2 que se realizó en la ciudad de Salto. El estudio fue realizado por la UDELAR. El Instituto Pasteur donó los kits diagnósticos para que se pudiera efectivizar este trabajo. Vamos a establecer contacto entonces ahora vía Zoom con Juan Romero, corresponsable entonces de esta investigación, como les decía, vinculada a la detección y estimación de prevalencia de asintomáticos y sintomáticos. Así que bueno, Juan, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿sí? Buen día, Daniel, gracias a ustedes por entrar en contacto y para nosotros es una alegría poder comunicar los resultados del trabajo. ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, contanos en primera instancia cómo es que surge esta idea y de alguna manera cómo se realizó esta tarea para llegar a estos resultados preliminares. Bueno, esto es el resultado de casi un año de trabajo. Esto comenzó en marzo del año pasado, cuando el 13 de marzo se decretó en definitiva las medidas que se tomaron, que son de público conocimiento, y un conjunto de investigadores de acá del CENUR Litoral Norte comenzamos a intercambiar ideas sobre qué podíamos hacer desde la universidad con respecto a este tema. Luego de hacer una exhaustiva revisión bibliográfica de lo que se venía investigando a nivel internacional sobre esta enfermedad, lo que observamos que había poco conocimiento sobre los asintomáticos. Entonces, en el mes de mayo presentamos un proyecto de investigación a la Comisión Central de Investigación Científica de UDELAR, la CSIC, y en el mes de junio se nos fue aprobado el proyecto. En ese momento pensábamos trabajar con 30 personas, habíamos entrado en contacto con la Dirección Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública, quien nos facilitaba el acceso a las bases de datos de ya los primeros brotes en la ciudad de Salto, y en conversaciones informales con el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el doctor Carlos Albizu, se interesa en el tema y en el mes de julio nos plantea si podíamos hacer el estudio para toda la ciudad de Salto. Entonces, en el mes de agosto tenemos la buena noticia de que la Comisión Técnica Mixta va a cofinanciar el trabajo y pasamos de 30 casos a más de 400. Eso implicó cuadruplicar los recursos humanos y todo lo demás. Y en el mes de noviembre, luego de pasar una serie de filtros normativos que tiene prevista la legislación uruguaya y la normativa universitaria cuando se experimenta con seres humanos, en el mes de noviembre comenzamos el trabajo de campo. Nos llevó todo el mes de noviembre y en el mes de diciembre iniciamos ya las publicaciones y la difusión de los resultados. La idea es seguir en febrero, por lo menos en el primer cuatrimestre, a excepción de enero, que es la licencia que tenemos todo el cuerpo académico de la universidad, comenzar a publicar los datos, pero a nivel en revistas, a nivel internacional, darle difusión y tener la crítica y los comentarios, las sugerencias de los colegas de otros lugares para tratar de enriquecer ¿Y estos estudios trabajo. de alguna manera están revelando que, o sea, la inmunidad se mantiene en estas personas posinfección por cuánto tiempo según los estudios que ustedes realizaron? Mira, Daniel, esto es un hallazgo, porque en realidad el objetivo no era conocer cuánto duraban los anticuerpos. Era la estimación de prevalencia, claro. Era buscar asintomáticos, cosas que encontramos, y luego lo que nos sorprendió, porque la bibliografía indicaba que la duración de anticuerpos era aproximadamente de 6 meses, por eso muchas vacunas se promueve dos tiempos de vacunación para tener una protección anual. Descubrimos que entre las personas asintomáticas, cuando decimos asintomáticos es porque se les aplicó un formulario aparte de la extracción de muestra de sangre. Entonces encontramos personas que de acuerdo a los síntomas internacionales de la COVID, nunca se enteraron de que tuvieron COVID. A ver si me explico. No tuvieron fiebre, no tuvieron tos,
no tuvieron pérdida de olfato, no tuvieron diarrea, no tuvieron cansancio, dolores de cabeza, náuseas, no tuvieron nada. Nunca se enteraron que tuvieron COVID. Entonces, para nosotros ese fue el tipo ideal de asintomático. Claro. A esas personas, cuando se les hizo el estudio serológico, a partir del kit generado entre Udelar y Pasteur, detectamos que 8 meses, habían pasado 8 meses y mantenían un muy buen nivel de anticuerpos de memoria. ¿No? Acá yo estoy hablando de lo que aprendí con los integrantes del equipo. Claro. De los IgG. Son anticuerpos que quedan, son soldaditos que tienen memoria. O sea, fueron atacados y ya saben quiénes son los que los atacaron. ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Qué significan esos anticuerpos por 8 meses? ¿Que en esos 8 meses no se pudieron contagiar de nuevo? O sea, ¿durante 8 meses uno no se puede contagiar? Exacto. Y lo que dicen mis compañeros del equipo es que esto es diferente a lo que otros estudios a nivel internacional estaban marcando y por los cuales los laboratorios generan las vacunas. Claro. O sea, la mayoría decía que estaba entre 3 y 6 meses, entonces los laboratorios toman esa referencia para decir, bueno, señores, nos tenemos que vacunar 2 veces para tener inmunidad por 1 año, y estos estudios indican que no, que hay gente que desarrolla por más meses, entonces quizás no sea necesario vacunarse 2 veces. El 100% de las personas en la práctica tiene ese efecto. ¿El 100% de las personas que tuvieron COVID no tienen anticuerpos o hay un porcentaje que puede reinfectarse? Porque veía en Argentina en los últimos días que se hacían notas a personas que habían tenido COVID y que supuestamente tenían. Te pregunto porque, bueno, son trascendidos de prensa que nunca se sabe si hay atrás, digamos, una confirmación científica. No, son 2 cosas diferentes. El 80% mantiene los anticuerpos a ese nivel de tiempo y ahí se abren otras líneas de investigación. La idea en el 2021 es poder desarrollarlas, hay que buscar financiamiento obviamente. Si eso le pasa a todos los grupos generacionales, a partir de qué momento empieza a decrecer, son preguntas nuevas a partir de esta respuesta, ¿verdad? Claro. Entonces, el 80% lo mantiene durante 8 meses. Luego hubieron algunos que decreció y llegó a un punto que se le denomina indeterminado. Eso es una cosa. Otra cosa es la reinfección. La reinfección está ocurriendo porque están habiendo variaciones de la cepa COVID. ¿No? O sea, es lo que se ha encontrado en Japón, lo que se encontró en Brasil, lo que se encontró en Gran Bretaña. Claro. Son variaciones. El virus está mutando. El objetivo del virus, como me lo explicaron, el objetivo del virus es sobrevivir. Entonces él cambia de estrategia. Y el asintomático lo que expresa es un cambio de estrategia. ¿Cómo yo hago para sobrevivir en el huésped sin que él se entere? Este estudio de alguna manera, Juan, los habilitó, por ejemplo, a ustedes a conocer de manera indirecta aquellos lugares, en este caso estamos hablando de Salto, donde las posibilidades de contagio eran más importantes. No sé, se me ocurre el Baga Shopping que concentra muchas personas o por ahí algún otro tipo de actividad en base a este hallazgo. Sí. No hay una distribución aleatoria ni de la infección ni de la distribución del virus. Eso tiene que partir de base. O sea, no es que a mí me tocó porque me tocaba. No existe la aleatoriedad en esto. Lo que existe es algunos determinantes que los queremos conocer más a fondo, dentro de ellos el territorio. Entonces nosotros a la ciudad la dividimos en 2 grupos. Grupo de supuesta alta prevalencia, donde estaban las instituciones de salud, porque así nos indicaba la bibliografía que los que más se contaminan con los primeros focos y brotes son en las instituciones de salud, hospitales, sanatorios, mutualistas, y el Baga Shopping, porque en el caso de Salto es un lugar donde transitan, para que ustedes tengan una idea, hay aproximadamente 1000 y pico de personas trabajando diariamente y transitan en forma ordinaria unas 3000, 5000 personas. Y en forma extraordinaria, por ejemplo, ahora estamos en las fiestas o en momentos pico, ¿no? Como Semana Santa, etcétera, etcétera, puede llegar hasta duplicarse la cantidad de personas que circulan por allí. Y lo otro característico del Baga Shopping es que circula mucha gente de otros lugares del país, inclusive por fuera del país. ¿Cómo hacen para entrar? No me pregunten, no lo sé, pero entran y andan acá. Entonces viene mucha gente, por ejemplo, en camionetas a buscar, por ejemplo, por decirles un caso, Fernet, porque el Fernet lo consiguen en Argentina más barato, por decirles un precio, 150 pesos, y en Montevideo se vende a 700.
Entonces, gente que está circulando en el país, gente que viene del sur, donde hay mayor prevalencia, a un lugar donde está en naranja ahora, y esa circulación existe. Entonces, el estudio nos mostró que donde hay alta movilidad, donde hay circulación intensa, las posibilidades de contaminación son mucho mayores. No ocurre por casualidad. Juan. Y después, obviamente, en aquellos... Sí. No, terminá. No, y después en aquellos territorios donde hay mayor aglomeración de gente, mayores necesidades, mayores condiciones de pobreza, allí también las posibilidades de expansión son mayores. Te lo pregunto desde el total desconocimiento, pero ¿estos anticuerpos que se generan solamente aplican para el COVID o puede que también uno quede de alguna forma inmunizado para otro tipo de gripe u otras afecciones que puedan tener algún tipo de correlación? ¿Eso es posible o solamente aplica para el COVID? No. Yo lo que aprendí es que nuestro cuerpo es una fábrica química sensacional. Entonces, para cada tipo de infección de la cual el cuerpo se recupere y se sana, genera un soldadito diferente. Claro, bien. También se estudiaron otro tipo, ¿no?, de consecuencias, aquellas consecuencias invisibles en este estudio en cuanto a las relaciones sociales. ¿Qué es lo que se observó? ¿Qué es lo que genera esta situación en el público que se estuvo investigando? Mirá, genera mucha angustia, ansiedad, violencia intrafamiliar, y esto nos va indicando un poco cómo se conforma la familia, diría yo, los principios que generan familia, ¿verdad? Si no somos capaces de estar un tiempo, el famoso quédate en casa, si no somos capaces de quedarnos en casa más allá de 4 o 5 horas, que son las que a veces estamos en nuestros hogares, creo que nos está cuestionando como sociedad qué es lo que concebimos como familia, ¿no? Sí. Entonces eso sí lo hemos detectado. Y ojo, es de violencia intrafamiliar declarada. Exacto. Porque aplicamos un formulario. Juan, tenemos que ir cerrando. Debe haber mucha más violencia. Sí, perdón. No, que tenemos que ir cerrando, pero quería hacerte una última pregunta vinculada un poco a cuál fue la percepción de la enfermedad que tuvo la gente, las personas que participaron de este estudio y sobre todo aquellas que, habiendo participado y nunca habiendo tenido ningún síntoma, le dijeron, tuviste COVID porque se detectaron anticuerpos. ¿Cuál es la percepción de las personas de la enfermedad y que a su vez sirva como mensaje para aquellos que no creen en nada de esto, ¿no? Bueno, mira, yo te diría, Daniel, que ahí hay un desafío a futuro de nuestra sociedad y de los medios de comunicación, porque se va a venir el tema de la vacunación. Nosotros consultamos sobre el tema de la vacunación y no llegaríamos a un porcentaje adecuado para lo que se denomina internacionalmente inmunidad comunitaria, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema serio. A la ciencia parece que se le cree cada vez menos. Recientemente hubo una serie de cuestionamientos por parte de directores de prensa a colegas científicos, no colegas de la profesión, pero sí colegas porque tratamos de hacer ciencia y de generar conocimiento que pueda ser comprobable, con evidencias y replicable, y creo que ahí hay todo un desafío por delante. Hay un 20% de la población que nosotros le hemos denominado fundamentalistas reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú le muestres que si la persona se vacuna, se inyecta, queda protegida, te dice que eso es mentira. Claro. Que le están inyectando un chip, que eso es demoníaco, que eso es una conspiración internacional para dominarnos y todas esas fábulas que se han creado, lamentablemente, pero que mucha gente lo cree. Después hay un porcentaje, otro 20 y pico por ciento, que está en una situación difusa, que como nosotros encontramos a personas que usted tuvo COVID, no, pero yo me cuidé, yo hice esto, lo otro, no puede ser, esto no existe, no puede ser. Tú le mostrás el análisis de sangre, se les trajo de su cuerpo y usted lo tuvo. Y a esa gente yo diría que hay que trabajar mucho en términos de los medios de información, en buscar información comprobada, chequeada, verificada, con evidencia. Que haya un método que uno diga, bueno, si yo aplico este método, llego a este resultado. Lo aplicas tú, lo aplica alguien que está en China o alguien que está en Estados Unidos, no importa. ¿Y al resto de la población? Y ahí hay que trabajar mucho. Y después el resto de la población,
que yo creo que sigue siendo mayoritaria por el porcentaje que encontramos, ha sido, diríamos, proactiva a las medidas, a los cuidados, a vacunarse. ¿tá? Y en eso ahí yo creo que hay que hacer un énfasis en particular que no hay de grupo generacional. ¿tá? Porque a veces se le recae mucho a los jóvenes y, por ejemplo, encontramos mucho más proacción a vacunarse por parte de los jóvenes que de los adultos mayores. Muy bien, Juan Romero, muchas gracias. Entonces, hay que tener cuidado. Muy bien, entonces exactamente, y ver cómo se encarga de ver más todo el trabajo justamente de comunicación en todos estos temas para fomentar o por lo menos incentivar lo que va a ser esta solución paliativa que es la vacunación. Juan Romero, entonces corresponsable de la investigación, detección y estimación de prevalencia de asintomáticos y sintomáticos allá por Salto. Felicitaciones por este trabajo y bueno, a seguir adelante. Sí, gracias. No, muchas gracias a ustedes y este trabajo fue el primero a nivel nacional y esperemos que lo está haciendo, una piedrita más en los otros trabajos que se van a hacer, pensamos en Rivera y en Montevideo. Perfecto. Y que nos ayude a avanzar en este tema que no es menor. Muchas gracias, que buen día. Gracias. Bueno, Dani, sí. Hablando en esa discusión, ¿no? Y que lo hacía también el matemático ayer, entre las proyecciones matemáticas o los consejos científicos y las decisiones de políticas públicas que tienen otras materias ¿no? a poner sobre la mesa. En ese sentido, Brecha publica hoy, recién en el semanario Brecha en su web, que Daniel Borbonet, que es catedrático del Departamento de Neonatología de la Facultad de Medicina de la UDELAR, renunció a seguir trabajando con el GACH, bueno, que fue convocado por presidencia y demás, y en una carta con la fecha del 5 de enero que se dirige a Henry Cohen y a Rafael Radi, el médico anunció su alejamiento debido a su desacuerdo con la política que el gobierno lleva adelante para el combate de la pandemia y a que se ha tomado medidas contrarias a las recomendaciones del GACH. Bueno, es el primer científico médico que abandona este grupo. Dice que va a haber más, que van a hacer más. De una carta. Esto lo publica el semanario Brecha. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Sí, la dificultad entre, ¿no? Una cosa son las políticas públicas que conllevan un montón de cosas distintas y otras son las recomendaciones. El límite entre las recomendaciones y las decisiones, claro. ¿no? Y la invasión de terrenos en un sentido y en el otro. ¿Y en qué pongo prioridad también o qué quiero atacar? Exactamente.